Niños, ¿cómo están todos? Quería hacer como una breve introducción al video que van a ver a continuación. Un video al cual yo le di el nombre de em, la manifestación terrena del número 6 y el impulso evolutivo del número 7. ¿Sí? Entonces son como nombres muy raros, pero al final la idea no es tan rara. Simplemente es un video que está hecho para, para que en los grupos que yo estoy estudiando, con los que yo estudio, perdón, nosotros podamos pasar de la información de los sellos solares a la información de los tonos lunares, ¿sí? Y la primera parte sería entonces que nosotros pudiéramos llegar a comprender, cuando yo me voy a aproximar al mundo maya, ¿qué es primero? ¿Cierto? Una primera inquietud en nosotros podría nacer de decir, ¿es primero la estructura? O sea, voy a estudiar primero qué es una onda encantada, qué es una cromática, cómo se agrupan los sellos, cómo son las familias, qué es una armónica, ¿cierto? Como tantas cosas a nivel estructural, qué es el solking, cómo se construye, ¿cierto? ¿Qué es primero? ¿Es toda esa estructura? O lo primero es mirar los componentes de la estructura, que serían los 20 sellos solares y los 13 tonos lunares. Acá yo les hago una comparación. Si yo fuera a aprender a jugar ajedrez, ¿cierto? Lo primero que me enseñan no es cómo doy jaque mate, o cómo hago un enroque, o cómo se declaran unas tablas, ¿cierto? O cómo hace un peón para convertirse, para llegar al cielo y convertirse en una reina, ¿cierto? Yo no voy a aprender las cosas más complicadas o más complejas del juego, ¿sí? Sino que voy a aprender cómo se mueve cada ficha, ¿cierto? ¿Qué hace el peón? ¿Cómo se mueve? Que se mueve un paso adelante, que también se puede mover un paso en diagonal. ¿Qué hace la torre? Que se mueve en línea recta, la cantidad de espacios que yo me quiera mover. ¿Qué hace el caballo? Que se mueve en forma de L, en L en todas las direcciones posibles desde un centro, ¿cierto? ¿Qué hace el alfil? Que se mueve en diagonal, el número de fichas el número de casillas que yo quiera, en todas las diagonales desde la casilla en la que yo estoy, ¿cierto? Y así sucesivamente cada pieza. Y eso es parte de entender que precisamente cuando José Argüelles nos entregó, nos devolvió a nosotros, la humanidad, toda esta información, él nos dijo, esto es un juego, ¿cierto? Y tenemos que comprender que para poder aprender a jugar un juego, lo primero es arrancar por estudiar cada una de sus piezas. Entonces no me voy a ir a las estructuras más complejas, sino que yo voy a estudiar primero el movimiento de cada una de las piezas que crean estas estructuras. O sea, cada uno de los 20 sellos y cada uno de los 13 tonos. ¿Sí? En esa medida, digamos, si estamos, perdón, voy a darle escape acá, me equivoqué en algo. En esa medida, si nosotros, digamos, comprendimos esta idea y son ustedes resonantes con esta idea, entonces diríamos, bueno, listo, entonces ya que estudio, estudio sellos solares primero o estudio tonos lunares primero, ¿cuál de los dos? ¿Sí? Y para mostrarles esto, vamos a hablar de varias cosas. Uno, les voy a colocar los 13 tonos lunares, ¿sí? Que se los voy a recordar de forma pues, didácticamente para que los vamos recordando. Uno magnético, 2 lunar, 3 eléctrico, 4 existente, 5 entonado, 6 rítmico, 7 resonante, 8 galáctico, 9 solar, 10 planetario, 11 espectral, 12 cristal, 13 cósmico. ¿Sí? Recordemos entonces que los tonos, como lo ven ahí, se los presento en forma de onda porque los tonos siempre describen ondas, siempre hacen ondas. Los tonos siempre son un flujo de la información galáctica que está pasando a través de la Tierra. Eso es lo que hace una onda encantada y eso es lo que describen los tonos, ondas de información. Por eso lo pinto en forma de onda. Y que estos tonos están representados por la forma binaria en la que los mayas representaban los números.
que un punto es un uno, dos puntos es un 2, tres puntos es un 3, o sea, cada punto es una adición de una unidad, ¿cierto? Que una raya continua cuando llego al 5 es un 5. Una raya continua simboliza un 5, entonces que una raya continua y tres punticos es un 5 más 3 veces uno me da 8, ¿cierto? O dos rayas continuas son un 10 y tres punticos dan 3 más para sumar 13, ¿cierto? Y que nos damos cuenta que los números que los tonos están representados por eso, rayas y números, rayas y puntos, perdón. Después tenemos los 20 sellos solares, ¿cierto? Que son figuras, son dibujos de animales, de percepciones, de imágenes, que tienen círculos, que tienen ojos, que tienen caras, que tienen de todo tipo de cosas, cachitos, rayitas, interrogantes, cosas que parecen interrogantes, ¿cierto? Como todo eso, listo. Y que los sellos solares se los presenta en una forma de matriz, porque todos los sellos siempre están agrupados en formas de matrices, en forma de las células, en forma de matrices para formar clanes, para formar familias, para formar cromáticas entonadas, para formar cromáticas de sabiduría, para formar razas, ¿cierto? Siempre están agrupados en forma matricial o vectorial, ¿sí? Y entonces ahí tenemos los dos. Al verlos ahí, entonces yo me pregunto, ¿cómo estudio? ¿Qué estudio? ¿El uno o el otro? Primero, ¿cierto? Y para verlo mejor, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar un sello y vamos a tomar un tono, ¿cierto? Entonces arranquemos. Si fuéramos a estudiar un sello, el águila, y vamos a comparar el estudio de ese sello con el estudio de un tono, por ejemplo el tono resonante, ¿cierto? Y yo los ubico ahí. Entonces yo empiezo a mirar los dos, a sentir qué me están diciendo, y la pregunta es, ¿qué me dice a mí más? ¿Un conjunto de rayas y puntos o una imagen que tiene formas, que tiene colores, que contiene figuras? ¿Cierto? Y realmente el ser humano es muy visual normalmente. Entonces por eso nuestra mirada se atrae más hacia la figura del sello normalmente, ¿sí? Porque nosotros, sin saber qué es, sin saber que estas imágenes están simbolizando los 20 sellos solares del universo maya, ¿cierto? O nosotros nos hacemos una idea de la imagen, de lo que la imagen dice. ¿Sí? Mientras las rayas y los puntos son al final como un lenguaje binario, como el código del lenguaje de máquinas, es un lenguaje binario de puntos y rayas, ¿cierto? Y entonces eso es como una información codificada, ¿sí? Que no nos dice mucho, pues podríamos, por ponerle mucha metafísica a la interpretación, o de las rayas y los puntos, podríamos empezar a decir es que el círculo es el símbolo, pero es un punto, realmente no es un círculo, es un punto. Y la raya no es un rectángulo, realmente, o decir el rectángulo es tal cosa, pero la raya no es un rectángulo, es una raya realmente. Y entonces nos damos cuenta que ese lenguaje binario no nos dice muchas cosas, mientras que el lenguaje de las imágenes y los colores y las formas nos dice mucho y mueve mucho nuestro sentir. Y entonces normalmente cuando yo eh, hago una clase sobre un sello en particular, yo siempre le digo a las personas, nunca se queden con lo que yo dije, quédense con lo que sintieron a través de lo que yo dije, con lo que cada uno sintió en su corazón a través de lo que yo dije, ¿sí? El sello por sí mismo, mi estudio de los sellos debería arrancar por ver qué siento yo cuando miro un sello. Ver yo pues sentir qué me está diciendo, sentir que me habla esa imagen, ¿sí? Eh, y ahí, digamos que con base en eso, yo llegué como a la primera percepción que tuve al respecto de cómo estudiar el universo maya, y era que debíamos arrancar por el estudio de los sellos, porque los sellos van más allá del significado que Argüelles inclusive le haya dado, ¿sí? Eh, lo digo de una forma muy respetuosa. Va más allá de ese significado, porque el sello mueve un montón de cosas a través de lo que la imagen nos dice, ¿sí? Y luego, pues podríamos estudiar tonos. Vámonos a una segunda opción.
En los sellos, en el universo maya, siempre hemos dicho que ellos mueven más la función, el hacer, ¿cierto? Que ellos están enfocados en este mundo de la polaridad, porque todo eso que nosotros, el sello nos hace sentir, va a producir en nosotros la necesidad de hacer algo, ¿sí? Al respecto de lo que estamos sintiendo. Las emociones mueven nuestro hacer, las emociones conducen nuestro hacer todo el tiempo, ¿cierto? Entonces eso activa el hacer y los sellos, la primera palabra que define todos los sellos es un hacer determinado, ¿sí? Y entonces al principio yo no me debería preocupar tanto qué hago, ¿cierto? Sino voy a empezar a hacer lo que el sello me motiva, ¿sí? Y entonces la manifestación inicial de los sellos, digamos, es una manifestación muy difusa, porque los seres humanos en el inicio no reconocemos primero nuestra misión, sino que comenzamos a ejecutar funciones, ¿cierto? Todos los seres humanos comenzamos primero por ejecutar funciones que sentimos que no están alineadas, coordinadas entre sí, que yo las veo separadas, ¿cierto? Como que soy padre y soy hijo, y por otro lado soy empleado, y por el otro lado soy un amante, ¿cierto? Y por el otro lado cumplo el papel de maestro, pero por el otro lado cumplo un papel de aprendiz. Cumplimos millones de funciones. Por otro lado soy como un niño, por el otro lado soy como un adulto, a veces cascarrabias, a veces paciente, ¿cierto? Cumplimos millones de funciones y no las tenemos ligadas ni las tenemos organizadas. No las hemos puesto en orden. Al principio es lo normal, por eso estamos dedicados a haceres y me aburro y hago otra cosa y renuncio en un trabajo, cambio de pareja. O sea, son un montón de cosas que hacemos de formas aleatorias y sin ningún orden armónico, ¿cierto? Y entonces, pues esa es la función principal de los sellos en el inicio, mover todos los haceres y las funciones posibles que los seres humanos podemos cumplir en este planeta Tierra, ¿sí? Y por eso inclusive al principio nosotros centramos nuestra mirada del universo maya única y exclusivamente en el sello en el que yo nací, ¿cierto? Y yo creo que yo soy solo ese sello y mi personalidad intenta identificarse con ese sello y decir es que este sello es tal cual como soy yo y empiezo a verme solo como ese sello, ¿cierto? Cuando realmente al final pues uno es la expresión de los 20, ¿sí? Pero es parte de del inicio, de comprender que nos sintamos una sola energía, ¿sí? ¿Y cómo se mueven entonces estos haceres al principio? O la activación de, perdón, de estos sellos al principio, de la misma forma que en nosotros se activan diferentes y diversas formas de hacer o de cumplir funciones en la vida, de formas aleatorias, carentes de armonía, que no están sincrónicas, que aparecen como unas, entonces viene el dragón y me dice, mi hacer es nacer, después viene la mano y me dice, mi hacer es conocer, el humano me dice, mi hacer es influenciar, el mago me dice, mi hacer es encantar, el viento me dice comunicar, la luna me dice purificar, el guerrero me dice cuestionar, la tormenta me dice catalizar, la enlazadora de mundos me dice igualar, la estrella me dice embellecer, el mono me dice jugar, la tierra me dice evolucionar y eso aparece todo confuso. La semilla me dice atinar, acertar, la serpiente me dice sobrevivir, el águila me dice crear, el espejo me dice reflejar, la noche otra vez me dice soñar, ¿cierto? El, 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 el perro me dice amar, el caminante del cielo me dice explorar y el sol me dice iluminar. Y todo esto llega así, de una forma dispersa, difusa y confusa. ¿Cierto? Pero es lo normal, al principio hay que activar un hacer, mover un hacer, para poder ir descubriendo en el camino cómo armar ese rompecabezas en el cual vamos descubriendo nuestro norte y empezamos a sentir que la vida tiene un propósito y una misión específica, un plan, que detrás de la vida hay un plan del alma, ¿sí? Y entonces, precisamente, por eso estudiamos primero los sellos, porque necesitamos primero mover nuestro hacer, comenzar a hacer, ¿cierto? ¿Qué creo yo que es el águila? Entonces haz lo que el águila te dice que debes hacer. ¿Qué creo yo que es la tormenta? Entonces haz lo que la tormenta te dice que debo hacer. Inclusive aquí hay una parte muy importante cuando yo les decía esa percepción del sentir de los sellos, esa percepción de lo que yo siento, de la imagen del sello, lo que me transmite. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos
de lo que es el amor, ¿cierto? Y entonces decíamos, el amor es primero la lealtad al ser universal, a mi ser superior. Y en ese diálogo con el ser superior yo voy a comenzar a establecer una definición propia, personal y única de los valores superiores, de aquellos que para mí son valores superiores. Entonces yo le voy a decir, ve, ¿tú qué piensas que es el amor? ¿Tú qué crees que es el dolor? ¿Tú qué crees que es la esperanza? ¿Tú qué crees que es la bondad? ¿Tú qué sientes que es la rabia? ¿Tú qué me dices al respecto de la tristeza? ¿Sí? Y comenzamos a hacer definiciones de todas aquellas cosas que hemos venido reconociendo a través de nuestro hacer en el mundo. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con el sello. Lo primero es que yo tenga una definición propia, ¿cierto? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para vivir, digamos, de una forma coherente e íntegra el universo maya si todavía estoy tan cuadriculado y cerrado a esas definiciones obtusas y a esas ideas que son inmóviles, que no me dejan salir de aquí, de una mente cuadriculada? Porque es que no, es que el águila solo es crear y entonces estoy ahí cerrado. Y con mi perdón, nuevamente, de José Argüelles, digo no sé si nuevamente o no, porque fue que el video lo hice y después es que me pasa muchas veces, lo dejé sin volumen y me tocó repetirlo, ¿cierto? Entonces ahora no sé si ya lo había dicho en este video o en el otro que ya había grabado, pero bueno. Entonces, le pido disculpas a José Argüelles, pero es que la función de la información es que sea móvil, que cambie, que evolucione, que se transforme, que transduzca nueva información celeste en información telúrica, ¿cierto? Y entonces, precisamente lo que yo me voy a permitir es eso. Así mi visión inicial de lo que me diga el sello del águila sea súper obtusa, súper pequeño, pues esa es la mía. Y entonces comienzo a trabajar en función de ella, ¿cierto? Cuando nos hemos permitido esto y a crear una idea a partir de estas imágenes de cada uno de los sellos, obviamente esto va a comenzar a crecer. Yo ya podría comenzar a usar la información, o si yo ahí usé la información primero, o sea, lo que hay escrito sobre los sellos, entonces digamos, si ya hice eso, entonces ahora hago el siguiente paso, siéntalo usted, comience a ver usted qué percepción tiene y comience entre estas dos, entre la información que tiene y su percepción, a generar un diálogo para ir produciendo una evolución del sello. Los sellos todos, y lo vamos a ver lo digo como al final del video que va después de esto, los sellos todos son simplemente arquetipos solares que después se van a convertir en arquetipos galácticos cuando terminemos de integrar toda su luz, ¿cierto? Que se van a proyectar a eso que José Argüelles llamó un arquetipo galáctico, ¿sí? Entonces, eso se produce en esta interacción entre lo que yo recibo como información y entre lo que yo experimento y lo que mi hacer me está impulsando a experimentar sobre ese sello en particular. Listo. Cuando realmente entonces hago esto, entonces podemos entrar, y eso fue lo que más motivó este sello, este, este video, a comprender que cuando hablamos del poder, digamos, de la manifestación del número 6, de la manifestación terrena del número 6, estamos hablando que precisamente los sellos hacen eso. El número 6 en numerología es el número de la forma, de lo que es tangible, material, es cuando yo estoy de pronto demasiado centrado en una visión materialística, física, materialista, física y tangible de las cosas, ¿cierto? Y entonces los sellos están enfocados a eso, a la experimentación de la Tierra, a cumplir funciones en la Tierra. Y ese es el poder del número 6. Y entonces ahí viene la segunda parte de lo que yo quiero decirles. Los tonos, que son el poder del número 7, ellos nos van a enseñar cómo transducir información telúrica, celeste, perdón, o divina, en información telúrica, en información que en la Tierra para nosotros pueda culminar el proceso de la integración eh, de las dos polaridades que cada sello maneja, ¿cierto? Y entonces los tonos es lo siguiente que estudiamos. Yo hice el video precisamente porque acaba de terminar entonces con un grupo el estudio de los 20 sellos y ahora quiero motivarlos a comprender qué van a comenzar a hacer en nosotros, en nuestra biología, el estudio de los 13 tonos, porque ellos van a comenzar a actuar.
¿sí? Y yo no puedo seguir siendo ajeno al hecho de que cada cosa que yo decido estudiar va a producir una reacción interna en mí. Entonces, ahora que vamos a comenzar a estudiar tonos, esas reacciones van a comenzar a aparecer. Y por eso, digamos, hice esta introducción y el video que sigue. Entonces, estos tonos que se producen en forma de onda, las ondas dicen, ven, tu percepción hasta ahora está bien, de los sellos fue desde tu sentir, pero ha sido una percepción muy desorganizada, aleatoria, ¿cierto? Y sin un sentido evolutivo específico, ¿cierto? Entonces las ondas comienzan a circular en un orden específico, en un movimiento alrededor de la información que contienen, la información polar que contienen estos 20 sellos solares, ¿cierto? Y van cogiendo esta masa que se movía amorfamente en direcciones opuestas y contradictorias, ¿cierto? Las va moviendo su energía, las va envolviendo en espirales ascendentes, ¿sí? Para que la información que hemos percibido de los sellos se vaya organizando, ¿cierto? Y entonces en lugar de comenzar a sentir los sellos de esta forma dispersa, que no tiene forma de onda, que es armónica, ¿cierto? Que el principal sentido de la onda es que es armónico, sino que es así, aleatoria y va, viene, sube, baja, se mueve, va, ¿cierto? Como mi mano. Entonces ahora vamos a hacer esto. Somos una onda armónica. Es lo que la información de los 13 tonos va a comenzar a producir en nosotros, a darle orden, a organizar la percepción de ese sistema evolutivo que este juego del camino maya nos quiere enseñar. Entonces, al pasar esto, yo ya no voy a percibirlos, no voy a seguir percibiendo los sellos de una forma, su energía de una forma desorganizada. Vamos a empezar a decir, el dragón me invitó a nacer. Primero nací, después aprendí a comunicarme, después aprendí a soñar, para utilizar ese canal de comunicación que yo abrí con el ser superior. Después, todas esas ideas que me reveló la noche, yo las voy a aprender a sembrar. Después, todo lo que yo siembre va a mover todas mis reacciones en la tierra, mi instinto de supervivencia, mi relación con la naturaleza a través de los 5 sentidos. Después voy a entender que todo lo que nace en algún momento va a morir, que todos estos procesos inician en la tierra y mueren en la tierra, que voy a entender que me estoy conociendo a través de eso. Voy a entender que la finalidad de conocerme es comprender que yo soy bello, que mi luz y mi sombra, que mi sombra no me hace feo y mi luz es lo que me hace bello, que la luz y la sombra me hacen bello, que todo lo que yo soy, ese fuego interno que yo soy, que es esa estrella, me hace bello, que después yo tengo que aprender entonces a purificar, a emprender caminos de purificación de la sombra a la luz, que después a través de eso, lo que hago para poder purificar es relacionarme, aprender a amar de una forma condicionada al principio, pero que voy a aprender a amar, que después en ese proceso de relación con todo el mundo externo en el cual comienzo a entender qué es el amor o a tener percepciones más elevadas del amor, voy a aprender lo que es la magia de la alquimia a través del juego, a entender que todo esto es un juego que vamos a repetir muchas veces para desarrollar la magia del alquimista, que a través de eso, del discernimiento que yo haga de todo eso, voy a comenzar a conectarme con mi propia sabiduría, no la sabiduría que siempre he sentido que viene de otros, sino la que emana de mí mismo. Que cuando haga eso voy a abrir una puerta en ese mundo de la exploración al reino de los cielos. Y que cuando abra esa puerta de, de conexión al mundo de los cielos, que al principio es medio pequeñita, me voy a encontrar con este mago. Miren lo que es el dragón, pues por decir cosas para que vean lo que es lo bonito que es este orden. El dragón me enseñó que venimos, nacemos, pero que no perdemos la conexión con la fuente universal, ¿cierto? Que nuestro proceso siempre está conectado a un proceso evolutivo de la fuente universal. Pero como en el camino lo olvidamos y perdemos la memoria, el dragón nos lo dice, cuando hacemos todo este proceso, al llegar acá y abrir esta puerta a través de la exploración al reino de los cielos, descubrimos que nosotros estamos siempre conectados, miren los símbolos, nosotros siempre estamos conectados a la fuente universal y por eso el mago es el sentido de la presencia, porque ya soy consciente de que siempre soy presencia de la fuente universal en este mundo evolutivo del tiempo. ¿Sí? Que continuamos después afinando nuestra visión desde ese mundo de los cielos, no para irnos y para burlarnos de esta tierra, sino para poder ver desde arriba, con el enfoque en la tierra, un panorama más amplio
de lo que estamos viviendo. Y que al ver ese panorama más amplio, descubrimos en el guerrero que nosotros venimos a descubrir, valga la redundancia, muchas cosas, especialmente que hay un mundo de inframundos o de miedos que nosotros no nos hemos atrevido a cruzar y que ahora tenemos en este proceso ordenado de la información, hemos aprendido a entender que tenemos las herramientas para cruzar ese portal. ¿Cierto? Para aprender a manejar nuestra energía de una forma creativa, sincrónica, fluida, transparente, una forma de manejo de la energía que sabe cuándo es el momento de afrontar un miedo y sabe cuándo es el momento de decir necesito prepararme mejor. Para después, al hacer esto, ¿cierto? En esta primera matriz de 4x4, que el 4 es el poder de la tierra, el poder de la forma, perdón. Entonces, con esa matriz de 4x4, nosotros comprendimos qué era esta Tierra y cuál era la matriz donde habíamos venido a cursar a cursar unas materias específicas para impulsar un proceso evolutivo. Y ahora decimos, listo, esta matriz ya la comprendo y ahora yo puedo comenzar a vivenciar este último grupo de sellos, que son cuatro, que se conoce como la célula de la matrix, precisamente matrix ya con X, donde yo ya entiendo que el proceso evolutivo es comenzar a transformar esta matriz desde adentro. Y entonces arranca la Tierra diciéndome cómo evolucionar, hacia dónde es el norte, hacia dónde vamos. Arranca el espejo a decirme cuál es mi orden interno, cómo lo estoy reflejando afuera y cómo ese orden que yo reflejo afuera lo puedo transformar al cambiar mi orden interno, que todo el tiempo está siendo motivado por el cielo, que me está reflejando constantemente cosas para que yo organice toda la información internamente y construya y reorganice esta matriz de una forma diferente, que sea más armónica, que sea más sincrónica, que sea un reflejo más perfecto del orden universal y cósmico, ¿cierto? Y después viene la tormenta a mostrarme que ella es una catalizadora, que simplemente maneja los procesos de transformación, y que cuando lo hacemos desde el amor aprendemos a hacerlo de una forma fluida y tranquila, que la matriz no la vamos a hacer a través de no la vamos a transformar a través de la confrontación, de la lucha, de la pelea, de la guerra, de los procesos destructivos, ¿cierto? Que muchas veces lo hemos hecho en la Tierra, sino que lo podemos hacer a través de la catalización, del uso adecuado y eficaz de nuestra energía, llevándola en la dirección que el norte evolutivo nos está mostrando en lugar de seguirnos oponiendo a él. Sí, para al final reconocer que nosotros podemos traer luz a la Tierra, ¿cierto? Entonces hicimos una descripción, ¿sí? Rápida. Solo con el hecho de entender, claro, cuando la onda encantada, cuando empezamos a estudiar los tonos lunares, comenzamos a entender el sentido de la onda encantada, su circulación y cómo esta información es sincrónica y armónica y todo lo que movimos al estudiar los 20 sellos comienza a tomar orden. Pero una cosa entonces muy importante, ahora que vamos a empezar a estudiar tonos, con los grupos que yo estudio, ¿cierto? No con ustedes, pero es una motivación para que ustedes si estudian lo hagan como en una forma similar y si no resuenan con ella, pues no, lo hacen en su forma, como ustedes lo sientan. Eh, Cuando empezamos el estudio de los tonos, se comienza a mover nuestra esencia, porque los tonos mueven la esencia del ser, ¿cierto? Y desde la esencia, todo lo que hayamos visto sobre la información solar de estos 20 sellos va a comenzar a activarse, va a comenzar a organizarse. Pero como al principio está desorganizada, digamos, el efecto inicial pareciera más caos que orden, ¿sí? Pero es como siempre. Necesitamos comprender que la luz siempre aparece justo en el momento o justo después del momento en el cual nosotros estamos viviendo la oscuridad más profunda, porque la luz siempre va después de la noche, porque el momento de mayor oscuridad siempre trae después un momento de gran intensidad de luz, porque todos los fenómenos de contracción siempre van precedidos de un momento de expansión, ¿cierto? Y que entonces ahora vamos a empezar a mover todo esto internamente para que esto se comience a organizar y que realmente podamos comenzar a entender qué estamos proyectando en luz dentro de la información de cada sello y qué estamos proyectando en sombra dentro de la información que cada sello nos ha revelado. ¿Sí? Entonces ahí los dejo con este video, con el video que sigue.
Aunque el video comienza a hablar de cosas químicas y de cosas de este tipo, y que parece que Lucho se estuviera enloqueciendo y que no sabemos hacia dónde va y que de pronto le da demasiada importancia a la ciencia y a otras cosas que de pronto no me van a ayudar mucho para mi proceso evolutivo, ¿cierto? Yo les pido la paciencia de ver el video hasta el final para que podamos comprender que esto sí tiene un sentido y que el sentido fundamental es entender y comprender que detrás de este orden, porque primero que el amor siempre va al orden, detrás de este orden vamos a darnos cuenta cómo funciona ese pulso interno que va moviendo toda nuestra actividad celular para irnos acercando cada vez a un proceso de iluminación, ¿cierto? Para estar cada vez más cerca de la luz y para tener la capacidad cada vez de transformar más sombra en luz. Los dejo entonces con el resto del video. Yo después los voy a enlazar, ¿sí? Espero que se lo puedan escuchar hasta el final. Un abrazo. Perfecto. Entonces, digamos que la reunión de hoy, o el sentido de la reunión de hoy, al principio pensé que íbamos a estudiar como el primer tono. Para las personas que van esto en mi canal, quiero que sepan que esta es una clase que yo hago con los grupos con los que yo estudio, ¿cierto? Pero que hoy se las voy a transmitir a ustedes también. Entonces, hoy antes de iniciar a estudiar como los 13 tonos y estudiar el primer tono, lo que vamos a hacer es como una clase introductoria del final del estudio de los 20 sellos y del inicio del estudio de los 13 tonos. Es como para conectar, digamos, establecer un conector entre esas dos cosas, ¿cierto? Y entender la importancia de estudiar una y otra y dónde se centra más el estudio de los sellos y dónde se centra más el estudio de los tonos, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, vamos a estudiar muchas cosas como de biología al principio, pero con la intención de poderlas relacionar de una forma muy profunda y a nivel espiritual con el estudio del universo maya, ¿sí? Entonces, primero vamos a tratar de comprender qué son los isótopos de carbono, ¿sí? No me voy a detener tampoco demasiado en lo técnico para que no se me asusten, ¿cierto? Entonces vamos a comprender que el carbono es uno de los elementos químicos más comunes que hay en la Tierra, que su símbolo es la C, que su número atómico es el 6, y vamos a empezar a parar muchas bolas a cómo se repiten los números. Su número atómico es el 6 y su masa atómica es 12, que es el doble 6. O sea que ya ahí tenemos 3 6. Es un metal tetravalente. ¿Qué significa eso de ser tetravalente? Es que él dispone de 4 electrones libres para formar enlaces covalentes con todas las moléculas que lo rodean, ¿cierto? Y un enlace covalente significa que ese enlace es estable. Es la unión de dos átomos que es estable, ¿cierto? Que perdura en el tiempo. Entonces, el carbono, que tiene este número atómico 6 y su masa atómica el doble 6, que es el 12, dispone entonces de una capacidad de enlazarse con su mundo exterior y los enlaces que forma con ese mundo externo son muy estables, ¿sí? De estas moléculas de carbono posibles, de estos átomos, perdón, de carbono posibles, existen tres tipos de átomos que se conocen con el nombre de isótopos. Los isótopos del carbono se producen siempre de forma natural, o sea, están en la naturaleza misma, no son producidos por el hombre, y se conocen con tres nombres: el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 14 es el único que decae en el tiempo, o sea que lo podríamos llamar que no es estable en el tiempo. Pero si ustedes miran la vida media de un isótopo de carbono 14 es de 5.730 años, o sea que estamos hablando de que no es estable en el tiempo porque a los 5.730 años podría llegar a morir o desaparecer, entonces realmente tampoco es que sea tan inestable, ¿cierto? El carbono además es uno de los pocos elementos que fue conocido desde la antigüedad, o sea, desde las civilizaciones más antiguas, ¿cierto?
Y para nosotros hoy en día es el pilar básico de todo lo que nosotros llamamos la química orgánica. La química orgánica es la que estudia los compuestos o los componentes químicos o las fórmulas químicas de todo lo que existe en la humanidad, en la biología, ¿sí? Em, el carbón está presente en la Tierra en tres diferentes estados. Un estado de cuerpo simple, que es el átomo simple de carbón, que también lo vemos en el diamante, ¿cierto? Que es un carbón que se ha llevado por un montón de presión a convertirse en este bello cristal, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, nosotros vamos a partir del carbón para llegar a ser diamantes, ¿sí? Entonces ahora les voy a explicar por qué esa estructura del triple 6 que miramos arriba está muy relacionada con lo que vamos a ver adelante. Entonces vamos a partir de un carbón para llegar a una estructura diamantina, ¿sí? También está presente en compuestos inorgánicos como el monóxido de carbono y el carbonato de calcio. Eso es más químico que otra cosa. Y en compuestos orgánicos como la biomasa, el petróleo y el gas natural. La biomasa es simplemente el conjunto de la totalidad de la masa viva que habita en el planeta. O sea, nos está diciendo el conjunto de la masa viva que habita en el planeta es un compuesto orgánico con base en la química orgánica que está basada en el carbono, ¿cierto? O sea, el carbono es el sustento de toda la vida. Y además de aquellas cosas que nosotros hemos usado para dar energía, como son el petróleo y el gas natural, ¿sí? O sea, es fuente de la energía también. ¿Qué es el carbono entonces 12? ¿Por qué se llama carbono 12? Si nosotros miramos el núcleo de este átomo, tiene a su alrededor 6 electrones que giran. Ahí se los voy a pintar. Le dediqué mucho tiempo a las figuritas para que se entendiera bien. Entonces tenemos ahí las 6 electrones que son los de carga negativa girando alrededor del núcleo. Y en el núcleo de ese carbono 14 nosotros tenemos 6 protones, que ahí los pusimos distribuidos en rojo, y 6, los protones son los de carga positiva, y 6 neutrones, que son los puntos azules, que son de carga neutra y que su función es cambiar de polaridad cuando sea necesario. Si ustedes miran, vuelve y aparece en este carbono 12 el triple 6. Son 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones, ¿sí? Este carbono 12 es la base de la masa atómica de todos los elementos químicos y su presencia en la Tierra es del 98.89%. De todo lo que encontramos en la Tierra, en el 98.89% hay carbono 12, ¿sí? O sea que por eso es la base fundamental de la vida, el carbono 12. Pero existen los otros dos isótopos, que son el carbono 13, ¿sí? Esto es más, esta otra parte no es tan importante, pero digamos que igual se las voy a poner. Tiene su mismo núcleo, tiene los mismos 6 electrones girando alrededor de su núcleo, ¿cierto? Esperemos que los circulitos se formen, que eso es divertido. Y tenemos en su núcleo los 6 mismos protones, que son los de carga positiva, con punticos rojos, pero en este caso ya tenemos 7 neutrones. Por eso se llama carbono 13, porque tiene un neutrón más, ¿sí? Carbono 13, a este carbono 13 se le conoce como el isótopo ambiental. Es el que se usa para estudiar las concentraciones y las variaciones de los isótopos en el tiempo. O sea, es el que se usa para saber si un isótopo es estable o no en el tiempo, si en el tiempo cambia la concentración o sufre variaciones. Para poder estudiar ese tipo de cosas en todos los isótopos de todos los demás átomos, no solo los de carbono que existen en la Tierra, se usa el carbono 13. Y por último viene el carbono 14, que es muy conocido, es una palabra que nosotros hemos oído muchas veces, que es lo mismo, está compuesto de un núcleo, tiene los mismos 6 electrones de carga negativa girando alrededor del núcleo. Los de carga negativa siempre son los que giran en el alrededor, porque a través de estos de carga negativa es que se establecen los enlaces con todos los átomos externos, ¿sí? Tienen su núcleo los mismos 6 protones que son los de carga positiva, pero en este caso tiene un neutrón más
un neutrón más que el carbono 13 o dos neutrones más que el carbono 12, ¿sí? Y el carbono 14, que es una cosa muy conocida por todos nosotros, es el que se usa para saber la datación de todos los especímenes orgánicos. Si ustedes miran el porcentaje de presencia del carbono 13 y 14 en el planeta es mucho más pequeña, muchísimo más pequeña. El carbono 14 es con el que sabemos si algo que nosotros encontramos es de hace 1000 años o de hace 5000 o de hace 10.000, ¿cierto? Eh, y acá entonces resalto dos cosas. Número atómico 6, masa atómica 12, que es el doble 12, triple 6 por este lado, y el que vamos a mirar porque que vamos a centrar nosotros en el que vamos a centrar nosotros nuestra mirada es en el carbono 12, porque es la base de toda la química orgánica y es la base de toda la masa atómica de todos los elementos químicos y está presente en el 98.89% de las cosas que vemos en la Tierra. Este tiene 6 electrones, 6 protones, 6 neutrones. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta ahora hemos comprendido que el carbono, los isótopos de carbono, en especial el isótopo de carbono 12, es la base de la vida. La biología se sostiene sobre la base del carbono, nosotros estamos cimentados en carbono y este es el sexto elemento de la tabla periódica. Y que además este es el enlazador de la vida, porque este es el que enlaza unos átomos con otros. El carbono tiene una alta probabilidad de establecer enlaces. Por eso es la base de la biología y de la química orgánica, porque puede enlazarse con todos los elementos que existen en la tabla periódica. ¿Sí? Número 2, vamos a mirar entonces, ya miramos qué es el isótopo de carbono 12, ¿cierto? Y ahora vamos a entender que este es el que conforma la vida y cuál es la unidad fundamental de la vida, es la célula, ¿cierto? Es el principio de la vida. Cuando nosotros hablamos de que en el planeta Tierra existió la vida es porque apareció el primer organismo unicelular, o sea que estaba compuesto de una sola célula. Entonces ahora vamos a estudiar un poco la célula para comprender como toda la esencia de la vida biológica, ¿sí? La célula es el principio vital del movimiento de la vida, ¿cierto? Nuestra estructura orgánica depende de las células y ellas a su vez dependen de su equilibrio interno. Y este equilibrio interno está dado por el aire, que está principalmente en su núcleo, por el agua, que está principalmente en su citoplasma, por el fuego, que está principalmente en su membrana, y todas estas cosas afectan todas las formas de vida que existen en la Tierra. O sea, la célula es la que afecta a todas las formas de vida que existen en la Tierra o la que da origen a todos los tipos de formas de vida que existen en la Tierra. Entonces vamos a detallar un poquitico más cuál es cada uno. Entonces, este centro es el núcleo, que es mayormente aire. Si nosotros fuéramos a definir de acuerdo a lo que científicamente se conoce como núcleo, entonces nosotros diríamos que el núcleo es el que contiene la mayor parte de información genética, ¿cierto? Que es lo que nosotros llamamos el genoma nuclear. Y desde allí nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que todo lo que nosotros tenemos es causa de una herencia recibida a través de nuestro ADN y transmitido por nuestras células, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desde ahí, desde esta definición científica netamente, tendemos a pensar que si nuestra familia, nuestros padres, abuelos o alguien sufría migrañas, eh, soy con mucha seguridad yo también las voy a sufrir. Que si en mi familia las personas tienen la tendencia a ser infieles, entonces yo también lo voy a hacer. Entonces tenemos la tendencia a pensar que todos estos comportamientos son genéticos y que no tienen, y que como son genéticos, yo no tengo posibilidades de cambio, ¿cierto? Científicamente es lo que nos han hecho comprender muchas veces, ¿cierto? Pero si nosotros llegamos a definir el núcleo, pero desde el espíritu, desde nuestro ser, desde una conciencia superior, nosotros nos damos cuenta que el núcleo que es casi todo aire, él nos dice que a través del aire el núcleo recibe toda la información de nuestra génesis, la historia de toda una humanidad, la historia de todo mi linaje ancestral, y que ese es el reconocimiento del origen y de la conexión nuestra con el origen, que es el principio y el fin de nuestro proceso evolutivo. Y con esto nosotros aprendemos a entender que las cosas suceden porque son una serie de encadenada de hechos que nos han conducido hasta el resultado actual.
O sea que la célula nos ha traído a través de una serie encadenada de hechos, hasta el punto evolutivo en el cual nosotros estamos hoy, ¿cierto? Y aprendemos a entender que quien no respira profundamente nunca llega a comprender precisamente de dónde viene todo, porque no entiende esa serie encadenada de hechos que toda la evolución humana a través de cómo la célula ha ido formando desde organismos unicelulares a organismos bicelulares hasta organismos de millones de células, como somos nosotros, ¿cierto? Entonces, quien no respira no entiende ese proceso evolutivo, no lo comprende y no entiende que nosotros estamos conectados con él y a través de él a la fuente universal, ¿cierto? Tampoco quien no respira no lo va a comprender porque no va a comprender cómo es el proceso evolutivo el que da el resultado o se manifiesta a través de formas particulares de la vida y también a través de formas particulares en su propia vida, ¿cierto? Entonces el núcleo nos da todo esto porque es la esencia de la conexión a través del aire con el núcleo, con la esencia de todo, ¿sí? Después podríamos mirar, les voy a dejar solo la definición del núcleo desde el espíritu, la otra la quité. No sé por qué, pero la quité. Y entonces ahora vamos a mirar el citoplasma. El citoplasma es básicamente agua, ¿cierto? Si definimos el citoplasma desde lo científico, ¿cierto? Ellos nos van a decir, es la región externa al núcleo y es un medio gelatinoso y acuoso que permite el movimiento. Es la superficie de trabajo para la mayor parte de todas las funciones celulares. O sea, en todo este medio acuoso gelatinoso se producen la mayor parte de todas las funciones celulares de nuestro cuerpo. ¿Sí? Acá. ¿Qué nos dice entonces ese mismo citoplasma, pero ya definido desde el espíritu? ¿Sí? Resulta que a través del agua, el citoplasma nos regala la movilidad, la flexibilidad, la fluidez para poder realizar todos los procesos necesarios para ejecutar el plan del alma que nosotros escogimos para esta vida. Les hago un resumen. En el núcleo está la esencia y en el citoplasma están todos los procesos evolutivos que necesitamos vivir, toda la movilidad, la flexibilidad, la fluidez que nosotros necesitamos para vivir esos procesos para realmente evolucionar. ¿Sí? Vuelve y se desaparece misteriosamente la definición científica y dejamos solo la definición desde el espíritu. Y ahora vamos a mirar este tejido externo que se llama la membrana, que es la tercera parte de la célula, asociada principalmente con el fuego. ¿Sí? La membrana definida científicamente nos dice que es una estructura que delimita toda la célula, ¿cierto? Y que está conformada por dos capas. Son dos capas de membrana. Lo mismo que nosotros tenemos, por ejemplo, en la cavidad peritoneal de nuestro cuerpo, que es la bolsa que envuelve todos nuestros órganos blandos. Es una doble bolsa y lo que hay entre la doble bolsa se llama la cavidad peritoneal. O sea, este fenómeno de la doble bolsa se repite mucho a nivel de los organismos, de la biología. Entonces, esta membrana es una doble bolsa. Esa doble bolsa lo que ayuda es a proteger, ¿cierto? Es un medio con permeabilidad selectiva. ¿Qué significa selectiva? Ya selecciona qué deja pasar y qué deja salir, qué deja entrar y qué no deja entrar, ¿cierto? Qué deja salir y qué no deja salir. Entonces, él regula el paso del agua, de los iones, que los iones son los que tienen carga eléctrica, por eso es que la membrana se asocia con el fuego y de los metabolitos para conservar el equilibrio interno de la célula, ¿cierto? Desde el punto de vista espiritual la podríamos definir recordando que estos iones son los que albergan toda la carga eléctrica asociada al fuego, ¿cierto? Y el fuego interno nos recuerda nuestros potenciales más elevados. La membrana está protegiendo todos nuestros potenciales más elevados, ¿cierto? La membrana permite el acceso de los potenciales que nosotros estamos preparados para expresar, ¿cierto? Si yo siento tener un potencial es porque ya estoy preparado para expresarlo, porque en mi membrana protectora lo dejo pasar, ¿sí? Y a la vez forma una barrera protectora del ser.
dejando pasar lo que es necesario y rechazando lo que es innecesario. O sea, ella define realmente qué entra y qué no entra, qué ciclo debo vivir yo y qué ciclo no debo vivir yo, cuándo debo morir y cuándo no. ¿Sí? Entonces la membrana cumple ese papel que es súper importante. Si ustedes miran ese papel del fuego universal, de las habilidades y talentos, a nivel de los sellos, lo trabaja el sello del sol. Y todo lo que tiene que ver con esta membrana que encierra los ciclos y me dice este ciclo lo necesito vivir y que me dice cuándo estoy listo para salir o cuándo no está listo para salir, es el trabajo que hace la enlazadora de mundos que nos regala el poder de la muerte. Y el sello del sol nos regala el poder del fuego universal. Entonces mire que es como si el trabajo de la membrana es el trabajo que hacen esos dos sellos. ¿Sí? Entonces vamos a irnos acercando todavía más. Entonces dejamos la definición de la membrana solo desde el espíritu, la otra desaparece nuevamente misteriosamente. Y ahora recordemos entonces que la célula por completo es como el símbolo de la Tierra, porque la célula es la que da forma a todos los organismos vivos que habitan la Tierra, ¿cierto? Y que esta célula entonces nos recuerda que ella es la que le da forma a toda la experiencia terrena y a todo lo que tiene vida sobre la faz de la Tierra. ¿Sí? Listos hasta ahí. Vamos a mirar otros dos conceptos, el concepto de qué es la flor de la vida y qué es el fruto de la vida, pero los vamos a aprender a construir de una forma más o menos rápida, ¿sí? En YouTube y en otros medios ustedes encuentran, digamos, explicaciones más pausadas y lentas y todo para mostrar cómo se construye la flor de la vida y el fruto de la vida, pero hoy vamos a hacer como un resumen en este video, ¿sí? Lo primero es que todo parte de trazar una línea horizontal de una longitud que sea igual a 5 veces el diámetro de los círculos con base en los cuales yo voy a construir ambas cosas, la flor de la vida y el fruto de la vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero un círculo de diámetro 3, voy a trazar una línea de 5 veces 3, o sea, de 15. Eso fue lo que yo hice. Esta línea tiene 15 centímetros, ¿sí? Y después voy a trazar dos líneas más con el mismo centro, pero rotadas 60 grados. En la vida real ustedes pueden hacer eso con una cosa que se llama un transportador, porque el transportador mide ángulos y miden ángulos de 60 grados y trazan sus dos líneas. Entonces ya tenemos las tres líneas principales que requerimos para trazar el fruto de la vida y la flor de la vida. ¿Sí? Vamos a hacer con un compás, haríamos centro en la intersección de todas estas líneas con el diámetro que escogimos, que es un diámetro de 3, ¿cierto? Entonces ahí está, hago centro en la intersección de todas las líneas con un diámetro de 3 y trazo mi primer círculo. Después, desde la intersección de este primer círculo con cada una de las líneas, voy a trazar un nuevo círculo de diámetro 3. O sea, desde este punto un círculo de diámetro 3, desde este punto otro círculo, desde este punto otro círculo y así sucesivamente. Miren lo maravilloso, forman 6 círculos alrededor del círculo central. Nuevamente aparece el número 6, ¿sí? Después vamos a trazar nuevamente 6 círculos desde la intersección que forman los 6 círculos del perímetro con las líneas que habíamos trazado inicialmente, o sea, desde este punto, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto, ¿sí? Entonces ponemos los puntos y trazamos los círculos de diámetro 3, que son nuevamente 6, ¿sí? Pero vamos a trazar voy a hacer una cosa por acá, un segundo. Vamos a trazar 6 círculos adicionales. Y es que desde cuando trazamos los primeros 6 círculos, ellos se interceptaron en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Desde la intersección de esos puntos, vamos a trazar un nuevo círculo, uno acá, otro aquí, otro acá, ahí está, otro en este punto, y trazamos otra vez este perímetro externo que formamos acá es el doble 6, o sea 12. Tenemos 12 círculos para un doble 6, ¿sí?
Vamos a trazar nuevamente desde las intersecciones de los 6 círculos que están cortados por las líneas iniciales. Vamos a trazar un nuevo grupo de 6 círculos. 1, 2, 3. Esto va avanzando lento, espero que no se me aburran ahí mientras tanto, pero la flor de la vida, si algo nos enseña, es la paciencia. Trazar la flor de la vida, digamos, hacer el ejercicio de trazar ustedes su flor de la vida, conseguir una regla, un lápiz, un transportador y un compás, que es lo que se requiere para hacer esto. Es un ejercicio que nos ayuda mucho a trabajar el centro, a ir al centro y a trabajar la paciencia, a entender realmente lo que significa la perfección, para alejarnos de ese sentido que nosotros le hemos dado a la perfección, que es el perfeccionismo, ¿sí? Porque cuando todo lo que termina en la palabra ismo, como feminismo, perfeccionismo, todos son doctrinas. La palabra ismo hace referencia a una doctrina. Y las doctrinas tienden a convertirse en dogmas que cierran nuestra mente y no nos dejan entender que el mundo es cambiante y evoluciona permanentemente. Entonces, en lugar de trabajar el perfeccionismo, vamos a entender lo que significa la perfección del universo cuando trabajamos esta figura. Vamos a trazar una serie, ahora es el doble 6, porque vamos a trazar 12 círculos en este perímetro desde todas estas puntos de intersección entre los círculos anteriores, o sea, acá, acá, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, noveno, desde esta intersección el 12, el décimo círculo de radio de diámetro 3, el onceavo círculo de diámetro 3, el doceavo círculo de diámetro 3. Y seguimos jugando con el 6, ¿sí? Vamos a trazar nuevamente círculos desde las intersecciones con las líneas, desde estos puntos, 6, 1, 2, 3, 4, 5 círculos y 6 círculos, ¿sí? Y por último, desde las intersecciones acá, mírenlas nuevamente, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Desde cada una de esas intersecciones vamos a trazar nuevamente una serie de 6 veces, 3 veces 6, porque vamos a trazar 1 y 2, 3 círculos acá, 1, 2 y 3 círculos acá para 6, aquí viene el sexto, otros 3 círculos acá para 9, 1, 2 y el tercero. Y vamos en 9, otros 3 círculos en estas intersecciones para 12, 1, 2 y 3. Nuevamente otros 3 círculos para estas 3 intersecciones para llegar a 15, 1, 2 y 3. Y nuevamente los 3 últimos para completar el 3 veces 6 sobre esta cara. Ahí cuando lo acabamos de hacer, ¿cierto? Nosotros podríamos resaltar, y es lo que voy a hacer en este instante, en violeta, lo que hemos conocido siempre como la flor de la vida. Ahí la ven, ahí están todas las líneas necesarias para construir la flor de la vida. Esta es una geometría perfecta. Todos los círculos son iguales, todos los diámetros son iguales, todos los círculos intersectan en los mismos puntos, eh, todos los ángulos que yo mida son los mismos. Y entonces, cada cosa que nosotros, si ustedes miran aquí, nosotros hemos trazado, en este interno trazamos 7 círculos, en este externo trazamos 12 círculos, después trazamos 18 y en el último trazamos 24. Yo no sé cuántos círculos son, pero son un montón, más de 50 círculos. Cada círculo de estos, si usted cuando mete el compás y se mueve un poco, se van a empezar a dar cuenta que ya todos estos círculos, en lugar de confluir en un solo punto, porque en este punto están pasando confluyen siempre 6 círculos, 12 círculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 círculos. Aquí confluyen 12 círculos. Si ustedes no van haciendo eso bien,
eso se les va desfasando y va generando un montón de intersecciones donde no deberían haber intersecciones. Y ahí nos vamos dando cuenta que nuestra mayor pérdida del equilibrio viene de la carencia de centro, ¿sí? Porque ya los ángulos que van a formar no son iguales, porque ya la figura no es simétrica, porque ya no es perfecta, ¿cierto? Entonces, trabajar la geometría sagrada, en este caso la flor de la vida, nos ayuda mucho a entender dónde, en la medida que lo vamos haciendo, dónde están mis desequilibrios, dónde no he entendido yo la perfección de mi propia vida, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la flor de la vida, ¿sí? La voy a, yo les dije ahí, ya en esas líneas violetas, yo resalté la flor de la vida, ¿cierto? Y ahora, si yo miro en esta figura, en todos los círculos que no están intersectados entre sí y que están trazados sobre las líneas iniciales, las que están resaltadas ahí como en un color café, yo voy a buscar todos los círculos que no están intersectados entre sí y se van a dar cuenta que son 13 círculos, ¿sí? Tenemos el primero, ahí estoy resaltando las líneas para que las vean. El primero es el círculo del centro, ¿sí? Y perdón, sé que no, me adelanté un montón. El primero es el círculo del centro y después si yo empiezo a buscar sobre esta línea me voy a encontrar que este es el siguiente círculo que no está interceptado con ninguno de los demás. Hago lo mismo sobre esta, hago lo mismo sobre esta línea, sobre esta línea, sobre esta línea y sobre esta línea. Y ahí tenemos 7 círculos ya encontrados. Volvemos a buscar sobre esta línea y encontramos el próximo círculo no interceptado, que es este. El siguiente sobre esta línea, el siguiente sobre esta línea, el siguiente sobre esta línea, el siguiente sobre esta y el siguiente sobre esta. Lo que acabamos de formar ahí en esos puntos que están todo el tiempo pulsando, ¿cierto? Y yo los puse a pulsar no por casualidad, es una causalidad, porque recuerden que el número 13 es el número que conforma las ondas encantadas a través de los 13 tonos lunares, ¿cierto? Y que una onda encantada es un pulso. Con mi mano estoy haciendo así, es un pulso que todo el tiempo está haciendo esto. Esto es una onda encantada conformada por 13 círculos, ¿sí? Y estos 13 círculos los vamos a completar usando los 6 círculos, estos círculos que están metidos acá, que no interceptan ninguno de estos y que conformarían ya el resto del perímetro interno. Con eso completaríamos en esta figura 19 círculos, que los llamaríamos la flor de la vida simplificada para lo que vamos a estudiar hoy. Ahí se los estoy resaltando. Y la verdad es que se ve muy lindo la figura ahí pulsando en sus diferentes colores, ¿cierto? Y esta es la que vamos, la flor de la vida que vamos a usar más adelante, pero entonces nos faltaría un último círculo, porque si teníamos en el fruto de la vida, que fueron los 13 iniciales, los 13 tonos lunares, entonces necesitamos 20 para los 20 sellos solares. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trazar un círculo adicional que los abarca a todos, que es el círculo número 20. ¿Sí? Listo. Si miramos entonces lo que hicimos ahora, ¿cuál es la definición desde la geometría de la flor de la vida? Se dice, la flor de la vida es el nombre que se le da a una figura geométrica compuesta por 19 círculos completos del mismo diámetro y para formar como estos circulitos pequeños del perímetro hay 36 arcos circulares que forman un conjunto de forma hexagonal. O sea, ya nos está diciendo la flor de la vida tiene forma hexagonal y el hexágono es se me olvidó el nombre, un, de 6 lados, un polígono de 6 lados. Es un polígono de 6 lados, lo tenía en la lengua, en la punta de la lengua. Y a la vez se incluye un círculo más, que es el círculo mayor, que es el que los abarca a todos. Esa es la definición de la flor de la vida, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestros 19 círculos pulsando y un círculo mayor, ¿sí? Que a la vez, ahí mismo, en los que están en color como magenta, morado y rosado, formamos el fruto de la vida, que son 13, ¿sí? Si lo miramos desde el punto de vista del espíritu, hemos entendido que la flor de la vida es la que contiene dentro, en su interior,
En esas proporciones internas ella contiene todos y cada uno de los aspectos de la vida que existe, de la vida que hay en este planeta. Ella contiene ahí en su interior todas esas, en sus proporciones, todos esos aspectos. Ella contiene cada fórmula matemática, cada nota musical, cada armonía musical, cada ley de la física, cada ley de la química, toda forma biológica de vida, incluyendo tu propio cuerpo, cuerpo específico, el tuyo, no el cuerpo del humano en general, el tuyo específicamente. Contiene cada átomo, contiene cada nivel dimensional, absolutamente todo lo contenido en los universos de forma de onda, porque recuerden que la información a nosotros nos llega a través de ondas que viajan en el aire. Entonces contiene todo lo que exista en los universos que se manifiestan a través de ondas, ¿sí? A partir de estos modelos que están adentro de la flor de la vida, ese símbolo de la flor de la vida tiene la habilidad de demostrar cómo todas las cosas provienen de una misma fuente y que todas esas cosas que provienen de una misma fuente están íntima y permanentemente tejidas entre sí y forman el tejido de la vida, ¿sí? Si ustedes miran cuál es la base de la vida, ya lo habíamos visto antes, es el carbono 12 con su triple 6, número atómico 6 y masa atómica 12, que es el doble 6 para un triple 6. Y este isótopo del carbono 12 está conformado por 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. ¿Sí? Y ella nos está diciendo que el carbono 14 es el que se enlaza con todo para formar todos los organismos vivos sobre el planeta Tierra. Los conecta a todos, ¿cierto? Por eso es que nos está recordando todo el tiempo esta flor de la vida que estamos íntimamente relacionados, que formamos un tejido indisoluble de la vida, ¿sí? Y que todas las cosas vienen de una misma fuente, ¿sí? Ahí vamos a interrelacionando documentos, conocimientos para ir llegando, digamos, a la conclusión final. Por otro lado, también podríamos entender qué significa para la geometría el fruto de la vida, ¿cierto? Entonces, la geometría dice que el fruto de la vida es un motivo elaborado únicamente con círculos y usado como la base para dibujar todos los sólidos platónicos y pitagóricos. O sea, sobre el fruto de la vida nosotros dibujamos el icosaedro, la estrella de Metatrón, eh, el pentaedro, o sea, todos se pueden dibujar sobre esta figura. ¿Sí? Hay, como les digo, hay instructivos en YouTube que nos enseñan a trazar todo eso, los buscan en Google, pero todo eso existe. Pero si lo fuéramos a definir desde el espíritu, realmente el fruto de la vida consta de 13 sistemas informáticos, que es lo mismo que una onda encantada. El fruto de la vida consta de 13 sistemas informáticos y cada uno de ellos se encarga de explicar un aspecto de de la realidad bajo la cual, digamos, de una ley universal bajo la cual fue creada este planeta, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos 13 sistemas informáticos me está informando un aspecto específico de la realidad, ¿cierto? Y con esta información recibida de estos sistemas es con la cual nosotros podemos tener acceso a todo aquello que va desde el cuerpo humano hasta la información de todas las galaxias que componen el universo. Entonces, las ondas encantadas, el fruto de la vida, este sistema informático está tratando de conectar al hombre con todos sus parientes cósmicos, con toda la relación que él tiene con la galaxia, mejor dicho, nos hace darnos cuenta que nosotros somos uno con la fuente universal y que a través de vivir esta información que nos regalan los 13 tonos, nosotros vamos a poder ascender, comprender mejor esta realidad y entender cómo la vamos a enlazar y cómo la vamos a conectar desde este cuerpo físico tangible hasta todo lo que nos tiene para decir a nosotros el cosmos, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más. La flor de la vida entonces es la representación, la primera,
es la representación del poder del 6, porque si ustedes se acuerdan, la flor de la vida se construye como este círculo central con 6 en el perímetro, después 6 sobre las intersecciones y después 6 en los puntos medios para el doble 6, que son 12, más estos 6, que son 18. Se construye con base en el triple 6, ¿cierto? Y el triple 6 a nivel de la numerología, esta repetición sucesiva de ese mismo número, nos está diciendo que nosotros necesitamos, en lo que sucede ahí, nos está pidiendo en la flor de la vida, que ahora se lo voy a explicar dentro de los sellos cómo funciona, nos está pidiendo es que nosotros y dentro de la célula cómo funciona, lo voy a relacionar con las dos cosas. Entonces, este nos está pidiendo que nosotros enfoquemos nuestro pensamiento primero en el mundo material. O sea, que tratemos de enfocar nuestro pensamiento en las acciones, en cómo modificar los hábitos de comportamiento en este mundo material. Esta secuencia matemática o numérica busca que nosotros aprendamos a balancear estos pensamientos terrenos con los pensamientos celestiales o del cielo, que dejemos que nuestros pensamientos terrenos se comiencen a interpelar por los pensamientos que emanan de la fuente divina, para que nosotros podamos comenzar a cambiar hábitos de comportamiento, ¿sí? O como diría el famoso sermón de la montaña, ¿cierto? Los ángeles, voy a reducirme yo, que no necesitan verme tanto para que puedan leer. Los ángeles nos están pidiendo que nos enfoquemos en el espíritu y en la cooperación, porque cuando nosotros en esta materia nos enfocamos en el desarrollo del espíritu y en la cooperación, en entender qué significa la cooperación y cómo puedo llegar yo a cooperar con los semejantes, que parte siempre de yo consigo, logro primero mi plan del alma, o sea, lo realizo primero a nivel individual y desde ahí lo comienzo a proyectar al colectivo, ¿cierto? La cooperación significa eso, que los ángeles nos están pidiendo que nos enfoquemos en conocer el espíritu para poder llegar a la cooperación, porque si hacemos esto, nos vamos a dar cuenta que como resultado de todas las acciones que nosotros realicemos, vamos a comenzar a satisfacer nuestras necesidades emocionales, mentales y materiales, que ellas automáticamente serán solventadas si realmente yo sé cómo enfocarme en estos procesos que yo estoy viviendo en el mundo de la materia. ¿Sí? ¿Y qué es el poder del 7? Pues ustedes me dirán, ¿por qué el fruto de la vida nos recuerda el poder del 7 si el fruto de la vida estaba construido por 13 círculos? La respuesta se las doy más adelante. La veremos después de unos cortos comerciales. Entonces, primero miremos qué es el poder del 7 desde la numerología. El poder del 7 nos recuerda que el 7 es un camino para el encuentro con la materialización de la energía celeste en la Tierra. O sea, el 7 es el que facilita el conducto de canalización para que nosotros transformemos eso se llama transducir. Lo dije en un video pasado, que es cambiar de una forma de energía a otra. Vamos a transducir a través del 7 la energía celeste en energía telúrica, o sea, en energía que nosotros vamos a poder comprender en la Tierra. El 7 nos impulsa todo el tiempo a seguir haciendo un buen trabajo para hacer realidad ese plan del alma, primero a nivel individual, para después poderlo convertir en un impulso a nivel colectivo, ¿sí? El número 7 también es un impulso que es extremadamente positivo y que nos da o nos brinda la alineación y cuando nosotros estamos alineados con este principio, Él nos ayudará a mostrar el camino para descubrir que los milagros realmente existen, que cuando una persona está alineada con la divinidad, los milagros existen porque las cosas aparecen a veces sin que nosotros mismos sintamos haber hecho algo, más que simplemente estar conectados con la divinidad. O sea que cuando nosotros conectamos con el número 7 y con su poder, nos daremos cuenta que podemos esperar milagros, que los milagros realmente para nosotros pueden ocurrir, que el milagro es realmente la conciencia, ¿cierto? Es el fruto de la conciencia. El fruto de la vida es el fruto de la conciencia. Entonces, digamos que ahí vimos esta parte de geometría sagrada, de la flor de la vida y el fruto de la vida. Pasemos al siguiente y vamos a hacer énfasis en las cosas que tienen el poder del 7 y vamos a entender por qué pasamos de 13 a 7. Yo sé que yo lo había explicado en otro video, pero hoy vuelvo y se los muestro. Si situamos aquí el cuerpo humano, ¿cierto? El primer poder del 7 son los 7 chakras.
que nosotros tenemos. No los voy a pintar exactamente donde están situados en el cuerpo, ¿cierto? Pero se los voy a poner ahí. Son nuestros 7 chakras, arrancando chakra raíz, chakra sexual, chakra del plexo, chakra corazón, chakra de la garganta, chakra mental y chakra coronario, ¿sí? Que para las personas que conozcan a Gerardo Smelling hablaba de las 7 leyes universales y también nos muestra el poder del 7, donde nosotros tendríamos en la raíz la ley de naturaleza, en el sexual la ley de armonía, en el plexo la ley de correspondencia, en el corazón la ley de evolución, en la garganta la ley de polaridad, en el mental la ley de manifestación y en el corona la ley de amor. ¿Sí? Pero a la vez, si estamos hablando de de las 13 leyes cósmicas, esto es lo que yo digo que ya les había explicado en un video, yo puedo trazar sobre esta línea mis 13 puntos que representan las 13 leyes cósmicas y esas 13 leyes cósmicas o leyes o los 13 tonos lunares que se los estoy poniendo ahí, magnético, lunar, eléctrico, autoexistente, entonado, rítmico, resonante, galáctico, solar, planetario, espectral, cristal y cósmico, ¿cierto? Todos los 12 de abajo trabajan en pares, ¿cierto? Ellos no solo trabajan el 7, trabajan el poder del doble 7, porque estos dos emparejados siempre suman 14, que son el poder del doble 7, y trabajan un solo chakra. El 2 y el 12 suman otra vez 14, trabajan un solo chakra y así sucesivamente. Entonces realmente las 13 leyes cósmicas son el símbolo del triple poder del 7. Todos estos pares forman el doble 7 y el séptimo tono, que es el resonante, que es el poder de canalizar o dejarnos inspirar por la divinidad para entrar en armonía con lo que ella nos revela, es el que nos da el tercer 7. Entonces, si ustedes miran, en las 13 leyes cósmicas están incluidas y en el fruto de la vida que tiene 13 círculos está incluido el poder del triple 7. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se da en 7? Nosotros tenemos 7 cuerpos. ¿Sí? Un segundo. Gracias. Tenemos 7 cuerpos. Esos 7 cuerpos son 3 cuerpos superiores que están representados. El primer cuerpo superior es el espíritu, que lo simboliza, lo podemos llamar el Padre y lo simboliza la llama azul. El siguiente cuerpo superior es el cuerpo crístico o cuerpo etérico, que está simbolizado por el Hijo en la Trinidad y que lo simboliza la llama. Ay, perdón, el primero era la llama dorada. Bueno, el color se me olvidó. El del Hijo es el color de la llama rosa. No, esta sí es la azul. Y esta es la rosa. Después viene el tercer cuerpo, que es la mente superior, que es la que representa el espíritu, ¿cierto? Cuyo color es la llama dorada, ¿cierto? Y tenemos 4 cuerpos inferiores, que son nuestro cuerpo astral, ahí está pintadito, que tiene aproximadamente de 30 centímetros hasta varios kilómetros, como lo tuvo Jesús, ¿cierto? Pero digamos en un tamaño mínimo de 30 centímetros, que es donde vive todo nuestro campo emocional y al que nosotros salimos durante el sueño, a que el cuerpo descanse que nuestra alma sale a descansar al campo astral. Después viene el cuerpo etérico, que es donde también está incluida la aura, que es como una capa protectora del cuerpo, cumple la función de membrana que protege como todos los órganos biológicos dentro del cuerpo. Después viene nuestra mente inferior, que es la que nos hace debatir entre el lobo y el hombre, el lobo que habita en cada uno de nosotros y el hombre en el cual nos queremos convertir o la mujer en la cual nos queramos convertir. Entonces, esta mente inferior que vive en este debate permanente, ¿cierto? Y por último, el cuerpo físico, mi propio cuerpo, lo que yo toco, lo tangible, con mis órganos y con todo. Ahí están mis 7 cuerpos para mostrar nuevamente que el poder del 7 está conectado con una ley superior, ¿cierto? Está conectado con los mensajes del mundo celestial. Después vienen los 7 orificios de nuestra cabeza, porque la cabeza es la que maneja todo el cuerpo y ella tiene 7 orificios principales, ¿sí? Que son 2 en los oídos, ¿cierto? 2 en los ojos, 2 en nuestras fosas nasales y uno en la boca para 7. Nuevamente el poder del 7, ¿sí?
Hay más cosas que tienen el poder del 7, pero yo no las voy a poner todas. Y una que nos conecta mucho cuando estamos hablando desde el universo maya es el poder de las 7 direcciones, que existe una plegaria a las 7 direcciones galácticas, ¿cierto? Que hoy me voy a permitir leérselas con mi entonada voz para, digamos, para que ella nos ayude precisamente al fluir y a la comprensión y al discernimiento de la información que estamos tratando de estudiar un poquito hoy, o estudiando, perdón. Martica, una amiga mía que quiero mucho, me dijo, no uses la palabra intentar o tratar porque eso es la negación de tu propio poder de que lo puedes alcanzar. Y estoy tratando de corregir mucho esas cosas. Entonces no vamos a tratar, vamos a leerla porque él nos va a ayudar a integrar, digamos, el poder del 7. Plegaria a las 7 direcciones galácticas. Desde la casa del este de la luz, que la sabiduría se abra en aurora sobre nosotros, para que veamos las cosas con claridad. Desde la casa norte de la noche, que la sabiduría madure entre nosotros, para que conozcamos todo desde adentro. Desde la casa oeste de la transformación, que la sabiduría se transforme en acción correcta, para que hagamos lo que haya que hacerse. Desde la casa sur del sol eterno, que la acción correcta nos dé la cosecha, para que disfrutemos los frutos del ser planetario. Desde la casa superior del paraíso, donde se reúne la gente de las estrellas y nuestros antepasados, que sus bendiciones lleguen hasta nosotros ahora. Desde la casa inferior de la Tierra, que el latido del corazón cristal del planeta nos bendiga con sus armonías, para que acabemos con todas las guerras. Desde la fuente central de la galaxia, que está en todas partes y al mismo tiempo, que todo se reconozca como luz de amor mutuo. Ayun Hunapku Evan Maya Emaho. Ayun Hunapku Evan Maya Emaho. Ayun Hunapku Evan Maya Emanjó. Sol central de la galaxia, salve la armonía de la mente y la naturaleza. Es una oración muy bonita y que nos conecta mucho a través de este universo maya. Y entonces ahora todo lo que acabamos de ver lo vamos a convertir en algo que no es mío, que lo aprendí a través de un gran maestro maya que se llama Guillermo Hernández, que él no sabe que yo fui su discípulo, pero yo sí sé que él fue mi maestro, a través del cual aprendí muchísimas cosas y que él usa esta plantilla de la épica solar para el trabajo de integrar los 20 sellos y los 13 tonos lunares. Entonces, vamos a ver cómo esta plantilla de la épica solar es como un resumen de toda la información que nosotros acabamos de estudiar. Vamos a repetir algo de la construcción, pero solo de la básica. Entonces vamos a trazar el círculo central, ¿sí? Vamos a trazar los 6 círculos con el mismo diámetro de 3, lo estoy haciendo otra vez. Los 6 círculos alrededor del primer círculo central, ¿sí? Después vamos a trazar los 6 círculos que vienen sobre estas mismas líneas. Uno, el 2, después aparecerá el que está acá. Ese es el 3, el 4, el 5 que viene acá y el 6 que viene en este punto. Y después vamos a trazar los 6 que rellenan el espacio. Entonces aquí ya tenemos 19 círculos, ¿sí? Estos 19 círculos, entonces los vamos a marcar en un círculo que los comprende a todos, pero no lo vamos a hacer solo así. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las membranas de la célula? Y decíamos que la membrana de la célula tenía una doble capa, como la cavidad peritoneal de nuestro cuerpo, es una doble capa. Entonces acá vamos a trazar ese doble círculo, porque la membrana que va a proteger todo esto es de doble capa. Y esa doble capa, sobre esa doble capa vamos a colocar dos sellos, que ya hablamos de ellos cuando hablamos de la membrana. Uno es el sol,
porque es el que nos recuerda todos los talentos, y lo vamos a pintar en estos círculos rosados más adelante, porque es él nos recuerda todos los talentos y potenciales que estamos llamados a expresar en esta vida y que están protegidos por esta membrana, ¿sí? Y el número 2, que lo vamos a pintar con círculos blancos intermedios, es la enlazadora de mundos, porque ella es la que nos dice cuáles son los ciclos que vamos a vivir y cuáles son los ciclos que ya estamos listos de darles muerte, de que ya se van a terminar, o si necesitamos repetir un ciclo. Ella es la que define qué sale y qué entra, ¿cierto? Cuidando siempre nuestros potenciales. Ella es la que define realmente cuándo inicia el proceso y cuándo termina, cuándo nacemos y cuándo morimos. Y ahora vamos a construir internamente con un diámetro de la mitad, o sea, de 1.5, el fruto de la vida, colocando un círculo central pequeño. Después colocamos los 6 círculos alrededor del fruto de la vida, ¿sí? Alguien de los que está en vivo prendió el micrófono, creo que tú, Yamile, porfa, para que lo apagues. Listo, yo lo hice. Entonces tenemos los 6 círculos, hemos trazado 3. Vamos a trazar los otros 3 para los 7 círculos que rodean esta plantilla de la épica solar para construir el fruto de la vida en el centro, ¿sí? Y vamos a construir los 6 que nos faltan. Y ahí en círculos blancos vamos a tener el fruto de la vida. Entonces, si ustedes miran la plantilla de la épica solar, realmente es una sumatoria entre la flor de la vida y el fruto de la vida, más ciertos conceptos de la célula como esta doble membrana en el perímetro, ¿cierto? Vincula todos los conceptos que vimos en toda la parte anterior, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Necesitamos recordar entonces que toda la vida orgánica está constituida con base en el número 6. Vamos a volver a recordar que el primer círculo se rodea de 6 círculos y ellos a su vez de 2 veces 6 círculos para completar el 3 veces 6, ¿cierto? Que a medida que nosotros nos vamos alejando, porque inclusive en este perímetro externo, cuando trazamos la flor de la vida toda completa, teníamos 24 círculos, era 4 veces 6. En la siguiente línea teníamos 6 veces, teníamos 18 círculos para 3 veces 6 y así sucesivamente. En la medida que nos vamos acercando al perímetro, la intensidad de la fuerza de ese número 6, la intensidad de la vivencia en la materia, porque recuerden que el número 6 es la vivencia en la materia. La intensidad de las vivencias, de los procesos en la materia son más fuertes. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando al perímetro donde eso nos va a llevar a través de una tormenta a convertirse en un potencial o a decirnos que ese ciclo ya terminó porque ya alcanzó la muerte, porque eso es algo que ya se integró en mí y entonces alcanza la muerte. Por eso la intensidad se aumenta en el perímetro, ¿sí? La flor de la vida en general simboliza como el trabajo de la primera célula, que es lo que agrupa los 4 primeros células, los 4 primeros sellos, perdón, que finaliza esta célula que comprende el dragón, el viento, la noche y la semilla. Finaliza en el sello de la semilla que nos dice el objetivo de la flor de la vida es el florecimiento, es que nosotros podamos florecer a través de los procesos de la vida, ¿sí? Mientras que el fruto de la vida simboliza más la quinta y última célula, en la que están los sellos de la tierra, la tierra, el espejo, la tormenta y el sol, que finaliza en el sello del sol, cuyo objetivo es el del potencial del fuego universal, que es reconocer los logros, lo que yo logré, ¿cierto? Y darle muerte como un ave fénix a lo que ya no va para poder renacer de esas cenizas y arrancar en un nuevo potencial, ¿sí? La flor de la vida entonces, sobre esta flor de la vida, esta forma de la flor de la vida, que llamamos la plantilla de la épica solar, que es la forma de la flor de la vida más el fruto de la vida, que Guillermo Hernández la llamó la plantilla de la épica solar, vamos a mirar entonces los 20 sellos, los vamos a contener en este punto, ¿cierto? Que son todos los que impulsan los procesos de florecimiento, que hay 18 internos, vamos a obviar el círculo del medio, que es el 19,
porque está tapado por todo el fruto de la vida y tenemos acá 6 y en este perímetro 12 ahí tenemos 18 internos y 6 y 2 externos para 20 sellos, ¿sí? Eh, Vamos a recordar entonces que el enlazador de mundos, que es el sello 6, se coloca siempre en el perímetro externo de la épica solar porque él es el que encierra toda la experiencia que como seres humanos nosotros venimos a vivir. Él nos dice, este fue el plan que escogieron y ustedes están metidos dentro de ese plan que escogieron vivir, cerrando aquí un círculo. ¿Sí? O sea que él crea y destruye todos los enlaces en el momento apropiado y en el instante perfecto. Todos los enlaces que el humano requiere construir y todos los enlaces que el humano requiere cortar. ¿Sí? Los dos círculos superiores, estos dos círculos, si ustedes miran que yo les decía que los rosados iban a simbolizar el sello del sol, son en este caso dos, porque el sol, como es el símbolo del ave fénix, él siempre nos está mostrando que todo tiene un principio y todo tiene un fin, que todo lo que vivimos en la vida tiene un principio y un fin, y que eso está conectado precisamente a la enlazadora de mundos, que es la que le da principio o fin a las cosas. Pero la misma ave fénix nos dice eso, yo renazco de las cenizas, todo tiene un principio y un fin. Representa el hecho de que toda experiencia en algún momento va a florecer y en algún momento se deben recoger esos frutos, ¿sí? Representa el hecho que después nosotros vamos a tener que arar el campo para dar paso a la nueva siembra, a la siembra de la nueva semilla, ¿cierto? Entonces mire que va teniendo todo mucha lógica o digamos una dirección muy congruente o coherente. Después viene el fruto de la vida, que es lo que está en el centro, que contiene los 13 principios cósmicos. Ellos son los encargados de impulsar los procesos para alcanzar los frutos. Ellos están en el centro porque ellos son los que pulsan, son los que tienen el poder del número 7, ¿cierto? Que recuerden que es el que nos impulsa, pulsa todo el tiempo como una onda, invitándonos a alcanzar la manifestación en la tierra de esa energía celeste que se transdujo y se convirtió en energía telúrica para saber cómo culminar nosotros a través de este cuerpo esos procesos celestes en la Tierra. ¿Sí? Ella es la que pulsa desde el centro todo el tiempo. Entonces ahora ubiquemos otra cosa. Si ustedes miran entre el primer círculo, la segunda línea de círculos y la última línea de círculos, se forman tres hexágonos que son polígonos de 6 lados, ¿cierto? Nuevamente el triple 6, nuevamente el triple 6, ¿sí? Y esta triple configuración hexagonal define que es la misma por la que está definida el carbono 12, es la que le da forma a la célula, que está conformada por núcleo, citoplasma y membrana. Entonces, si esto es lo que le da vida a la célula o forma a la célula, y esta es la matrix con X de la vida, ¿cierto? Le cambiamos la Z por una X para darnos cuenta que ahora yo soy consciente de esa matriz y que ahora yo estoy en el centro de esa matriz mirando como desde el punto central yo pulso para cambiarla. No venimos, como digo yo siempre, a huir de la matriz en la que estoy metido. Vine a reconocer, a conocer esa matriz al pie de la letra. Para al conocerla desde el centro yo voy a comenzar a pulsar para cambiarla. ¿Sí? Y entonces significa que en el medio está la celda. Ah, bueno, voy a ubicar, antes de eso que les iba a decir, voy a ubicar entonces todos los sellos. Si ustedes miran aquí en arranque, me voy a devolver. Pues arranco con el dragón, el viento, la noche, la semilla, la serpiente. Aquí me salto la enlazadora de mundos que va en el perímetro externo, la mano, la estrella, la luna, el perro, el mono, el humano, el caminante del cielo, el mago, el águila, el guerrero, la tierra, el espejo y la tormenta, y en el perímetro externo ubicamos entonces el Sol en cada uno de los círculos pequeños y rosados y la enlazadora de mundos en cada uno de los 6 círculos, haciendo énfasis en el poder del 6 porque la enlazadora de mundos es el sello número 6 entre esos 6 círculos. ¿Sí? Y ahora, entonces, vamos a ubicar. Voy a arrancar. Los 13 tonos sobre la plantilla del fruto de la vida, ¿cierto? ¿Cómo se ubican?
Arrancamos desde el perímetro externo y los vamos a colocar por pares que sumen 14 para que nos recuerden el poder del doble 7. 1 y 13, 14. 2 y 12, 14. 3 y 11, 14. Sigo acá con el 4 y 10, 14. 5 y 9, 14. 6 y 8, 14. Y en el medio el tono 7. Para recordar desde el medio ese poder de darle vida, de sentirnos nosotros capaces de traducir esa información celeste y culminar esos procesos en la tierra, esos procesos divinos en la tierra, la materialización del cielo en la tierra. Y entonces ahora, miremos que entonces esto empieza a pulsar desde el medio, porque esta es la esencia del trabajo, es el que impulsa. El fruto de la vida es el que impulsa a que todos estos procesos puedan florecer. Y después de que estos se activan y comienzan a moverse, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer ahora a partir del estudio de los 13 tonos? Cuando ellos se empezaron a mover, van a promover en nosotros acciones que se comienzan a dar en todo este perímetro, ¿cierto? Si ustedes ven, él va moviendo que se activen cada uno de los 18 sellos que están en el interior. Y aquí como llegué, pasé por el 6, ya se empezó a mover el perímetro externo y seguimos activando todos los sellos como un pulso. Esto va, el pulsar del fruto de la vida va a producir el movimiento de toda la información que hay aquí contenida en los 18 sellos internos y a la vez cuando ya hayamos activado parte o alguna parte, una pequeña parte, como cada uno lo quiera decir, de esos sellos, se va a empezar a mover el perímetro. Y ahí tenemos activa esa plantilla de la épica solar. ¿Qué sucede? Que nosotros estudiamos primero los 20 sellos porque resulta que antes de nosotros poder reconocer el espíritu, primero necesitamos implementar muchas acciones, comenzar a hacer cosas en la vida, a cumplir funciones en la vida, ¿cierto? Entonces, primero estudiamos los 20 sellos con la intención de haber reconocido algo de su información. Y ahora que vamos a comenzar a estudiar los 13 tonos, todo va a tener mucho más sentido porque ahora vamos a tener un pulso desde el centro, desde la esencia, que va a comenzar a mover todo lo que nosotros hemos aprendido sobre estos 20 sellos, los 18 internos y los 12 externos, para lograr un proceso evolutivo en espiral ascendente. ¿Sí? Comparemos entonces ahora esto con la célula, nuevamente. Si yo coloco la célula en el medio, ¿quién cumple el papel de la membrana? Los dos sellos del Sol y la enlazadora de mundos. ¿Quién cumple el papel del núcleo? Los 13 tonos lunares. ¿Quién cumple? Que son la esencia, los que pulsan, ¿cierto? Los que poseen tienen la revelación de todo lo que es, de todas las características de cada uno de esos 13 tonos que definen esta realidad. Por eso la célula, el núcleo de la célula es la que reconoce cuál es el genoma humano, reconoce esta realidad, cómo está creada, de dónde viene, ¿cierto? Y después viene nuestro citoplasma, donde están todos los otros 18 sellos, que en el citoplasma es donde se producen todos los movimientos necesarios en la célula. Los procesos celulares todos se producen ahí. ¿Qué hacen entonces todos estos 18 sellos? Son los que nos invitan a la acción para causar movimientos, para producir situaciones, para crear realidades, para vivir experiencias, ¿cierto? Porque todo eso es una formulación de procesos. Eso es lo que se está haciendo en este citoplasma de la célula. Entonces ahora desaparezcamos esta célula y entonces reconozcamos que este ciclo nosotros lo vamos a vivir muchas veces, los tonos van a ir pulsando, es como un ciclo del Solking, que vivimos los 20 sellos, cada uno pasando por cada uno de los 13 tonos para 260 quines, ¿cierto? Eso es el Solking, ¿cierto? Es un proceso de información que nos va a llevar a un ciclo evolutivo. Y entonces cuando logremos hacer esto, cada vez más, nosotros vamos a compensar, a expandir nuestra posibilidad de iluminar la vida hasta alcanzar cierto grado de iluminación. Y ese cierto grado de iluminación nos llevaría al centro del universo, que es este Hunatku, que así se conoce el Hunatku, es el centro del universo, es el Dios supremo, es el único Dios, ¿sí? Y en el medio yo les puse esta figura, algunos la conocerán, otros no la conocerán.
Resulta que todos los arquetipos, todos los sellos que nosotros conocemos como arquetipos, que son 20, que trabajan desde la polaridad porque nos enseñan desde la luz y desde la sombra. Si yo estoy viendo, por ejemplo, la semilla que su función es atinar, entonces yo aprendo de la semilla cuando no atino en nada, no le pego a nada, o cuando yo siempre doy en la diana, cuando siempre acierto. Todos los sellos nos enseñan en la polaridad. En la medida que cuando nosotros digamos estamos alcanzando la iluminación es porque hemos integrado mucho más la luz en este recorrido de cada uno de esos 20 sellos, ¿cierto? Cuando el sello alcanza todo su potencial lumínico, permiso, cuando el sello alcanza todo su potencial lumínico, José Argüelles nos dice que el sello se convierte en un arquetipo galáctico, porque ya todo su potencial está en luz. Cuando los 20 sellos alcanzan todo su potencial lumínico, ellos se convierten en un solo sello. Y ese solo sello que ya se reconoce es como un arquetipo galáctico, no como un sello, ¿cierto? Se llama el Hunat Q21. Es esta figura que yo les acabo de colocar en el medio, ¿sí? Este es el Hunat Q21. Entonces, el proceso que vamos a arrancar ahora para estudiar los 20 tonos es un impulso muy grande desde el poder del 7 para alcanzar a proyectar esa luz divina en la Tierra, con tendencia a seguir un proceso de iluminación, para poder integrar cada vez más esa energía de los 20 sellos, ya no como sellos, sino como arquetipos galácticos que se convierten en uno solo llamado el Hunatku 21, que se los pongo ahí en el medio, ¿sí? Y para terminar el día de hoy, les quería mostrar que el Hunatku 21, que es esta imagen, ¿cierto? Él nos dice que este Junapco es el único dador de movimiento y medida, o sea, él es el causante de todo movimiento y de toda medida, de toda justa medida. También se le conoce a este sello, a este arquetipo galáctico como el mago del infinito. El Junapco está más allá de la forma, o sea, ya no es un poder en la forma y confiere poder a todas las corrientes y campos del conocimiento, siempre desde el tesoro galáctico de la sabiduría y el conocimiento infinito, ¿sí? Esa es la idea, hacia allá es que vamos desde el conocimiento maya, o sea, esa es la idea del camino maya. Este mago del infinito es simplemente aquel a quien se le otorga, o sea, en la tierra, el mago del infinito es aquel al que simplemente se le otorga el poder de proteger el tesoro galáctico del Hunapku 21. O sea, el tesoro galáctico de toda la información maya se le entrega a estos magos del infinito para que sea protegido por ellos. ¿Sí? Cada uno de los arquetipos galácticos tiene como una oración para llamar a su integración, ¿cierto? Yo lo llamo como una oración, yo lo veo como una oración, que hoy se las voy a leer para la del Hunapku 21, aunque cada uno de los 20 sellos que se convierten en 20 arquetipos galácticos tienen su propia oración, pero hoy vamos a leer la del Hunapku 21. Y dice así, el Hunapku, que aquí me le tragué una U. De todos los tesoros ocultos que salen a la luz, ninguno existe más grandioso que el Hunapku 21, la unidad de la totalidad, el secreto del 441, único dador del movimiento y medida. Hunapku no puede ser visto ni abarcado, salvo por los especiales que son elegidos, conocidos por el nombre de magos del infinito. Muchos somos, y sin embargo somos uno, maestros del cubo de la ley. Nuestras enseñanzas ejemplifican la esencia del cubo. Los señores del cubo emanamos e irradiamos los poderes del 7. Con los oídos celestiales escuchamos los santos sonidos sagrados. Del vacío universal, nuestro voto es la simplicidad. No tomamos nada ni llevamos nada. Solo sabemos cómo dar, solo sabemos cómo dar. Los maestros de la subuya cabalgamos las olas del infinito, infinitamente. Nos reconocerás cuando te veas a ti mismo, emanando desde el centro del cubo. Conocernos es conocer la totalidad. Conocer la totalidad es conocer la paz. Conocer la paz
es entrar completamente en el impresionante, sin fin, esplendor de la revelación galáctica. ¿Sí? Tuve varios errores en la lectura, lastimosamente, pero ya ustedes lo harán más entonados y sin error. Una parte importante es que les quiero decir que es el Subuya, ¿cierto? Porque ahí lo mencionan, entonces para que tengan esa claridad. El Subuya es un término maya que se usa para definir el circuito de la memoria, ¿cierto? Y ese circuito de la memoria es radial de 4 dimensiones y conforma un infinito. Si ustedes lo miran, está aquí en el centro del Hunapku, ¿sí? Ese es el Subuya. Es como la mente que está conectada a todo el infinito, ¿cierto? Y este nos ayuda a subirnos a esa ola. Él llama esto una ola porque el infinito externo, que es como el que está en azul, hace una circulación así, y el infinito interno, que es el que está en rojo, hace una circulación en el sentido contrario, ¿cierto? Y él llama eso a la ola a la cual nosotros nos podemos subir. Y esa ola es una ola que está en todos los tiempos y en todos los espacios. O sea, donde yo esté, en el tiempo y en el espacio que yo esté, si me conecto con la sabiduría del infinito, yo me puedo subir en esa ola. ¿Sí? Cuando he recibido el poder del 7, cuando yo realmente me he dado cuenta que todos los magos del infinito estamos acá, porque al final todos somos magos del infinito, o todos estamos llamados a ser magos del infinito, eh, la intención es que nosotros podamos reconocer que tenemos la capacidad de coger esta información celeste, transducirla en información telúrica para que esta información telúrica, que es más tangible, que es más entendible, comprensible para el humano, nos permita culminar el proceso de la materialización del cielo en la tierra. ¿Sí? Y digamos, eso es todo lo que les quería decir el día de hoy para entusiasmarnos a partir de este momento con el estudio de los 13 tonos lunares o las 13 leyes cósmicas. Voy a dar por lo menos por terminada la grabación, ¿sí?